Muy buenas a todos barbudos y barbudas de YouTube. Vídeo corto hoy, algo que podría haber hecho en un community post, pero que creí oportuno reformularlo en vídeo para alcanzar mayor audiencia mientras edito el segundo episodio de la nueva serie. Que por cierto, para quienes no lo sepan, es una serie de gameplays de Dwarf Fortress Premium con enfoque en la narrativa y en estética. Encuentran links, por supuesto, arriba o abajo en la descripción. Durante mis streams y también en los comentarios del primer episodio de la nueva serie he recibido varias preguntas y peticiones sobre qué configuración de gráficos estoy usando en mi partida para que se vea de esta forma tan particular, qué mods utilizo y si podría compartirlo con toda la comunidad. Lo primero, muchas gracias por el interés y por darse cuenta. En efecto, los gráficos que estoy usando no son los gráficos vanilla que vienen por defecto con la versión premium de Dwarf Fortress, y es que como artista tengo la manía de no contentarme con las versiones estándar y no puedo evitar el impulso de manipular todo lo que tenga gráficos de un juego dentro de lo que me es posible sin programar ni escribir líneas de un documento de texto. Así que paso a presentarles una suerte de mod gráfico que he desarrollado, que pretende reemplazar todos los gráficos de forma integral, o al menos de forma progresiva, es la idea. No había pensado en un nombre particular para este mod, insisto, no debería llamarse un mod y luego paso a explicar el porqué, pero para evitar estar repitiéndome todo el rato a partir de ahora lo voy a simplificar como un mod y ya está. Así que voy a llamarlo Toens Revamped Graphics para la comunidad internacional. Veamos cuáles son las principales diferencias actualmente. Si hacemos una comparación lado a lado, a simple vista podemos ver que los colores son diferentes. Hice una remezcla de todos los colores con una nueva paleta que se llama Aurora, creada por Dawnbringer y está disponible en la web Lospec. Pongo el link en la descripción del vídeo. Además de otros efectos, como por ejemplo cambiar los niveles de la oscuridad y de la luz, para que todo sea menos claro, para intentar darle ese toque de gráficos como de la vieja escuela que podríamos encontrar en juegos antiguos tipo Warcraft 1 o Diablo 1, ese estilo, sí, Blizzard. La paleta no es 100% fiel en todos los lados de los gráficos y me tomé ligeras libertades aquí y allá si he sentido que me faltaba algún color, pero en general todo es cohesivo y va a estar ajustado a esos colores de esa paleta. En segundo lugar, he cambiado el tono de las zonas sin descubrir de un morado pálido a un gris oscuro. He comenzado a cambiar con un tileset original hecho por mí, los muros de piedra pulida, piedra construida, piedra natural, fortificación de piedra, así como muros de tierra o gravilla y otros minerales. Con el tiempo planeo cambiarlos todos por completo. Ahora mismo me falta la arena, el hielo, hay un montón de gráficos que los estoy sacando de otro mod, luego lo muestro. También he cambiado el aspecto del suelo de roca, suelo de construcción de roca y de madera, aunque no tengo ejemplo aquí. Gráficos de los suelos y las paredes engravadas con engravings. Las mesas de piedra y de roca son también originales, y si no me olvido de nada, eso es todo lo relacionado con los entornos que cambié manualmente. Lo siguiente que estoy cambiando, aunque aún no he alcanzado resultados del todo satisfactorios, es el aspecto de los enanos. Sus rostros han sido redibujados al completo, el torso ha sido ensanchado un poquito para que parezcan más barrigones, aunque es muy sutil, y he arreglado los pelos y las barbas para que tengan el tamaño adecuado a las nuevas cabezas. Coloreé también y arreglé todas las barbas usando las barbas originales como base. Y lo próximo van a ser los peinados. Les estoy dando un tono lumínico que me gusta un poco más claridad de forma, etc. El resto del cuerpo es tan delicado que de momento no creo que vaya a cambiarlo, a excepción de los colores nuevos que ya están. Y en cuanto a armaduras, estoy comenzando a trabajar en cascos. Pueden ver aquí ejemplos de casco de hierro, cuero y adamantio. Todos los cascos tienen ya tamaño adecuado para las nuevas cabezas, también de los otros gráficos que todavía no modifiqué. Por lo menos el tamaño ya es adecuado. La siguiente parte tiene muchísimo que ver con el aspecto particular que quería darle, pero viene otorgado por varios mods que he instalado, es decir, que no he hecho yo particularmente. A todos estos mods les he aplicado, eso sí, la misma modificación de paleta de colores y niveles de oscuros, como para que no desentonen con el resto de gráficos. Voy a incluir un link de descarga a todo esto que estoy mencionando y que pretendo ir actualizando a medida que más gráficos sean agregados, para que todos ustedes puedan usarlo también. Esa es la idea, ¿no?, de este vídeo. La mayoría de ustedes esto ya lo sabe, pero si vais a la ventana de Steam de Dwarf Fortress, en la sección de workshops podemos encontrar
toda la lista de los mods que están disponibles hechos por usuarios, de los cuales hay unos cuantos que si lo instaláis, por lo menos se va a sacar un poquito más la experiencia, creo yo, a lo que tengo. Los tengo separados por mods favoritos, así que voy a meterme directamente en mi sección. Y aquí los tenemos. En primer lugar tenemos Perspective Walls. Insisto, estos no son los mismos muros que tengo actualmente porque yo modifiqué muchos de ellos, pero usé estos como una base para guiarme a la hora de hacer los míos, y otros todavía se mantienen. Esto lo que les va a dar es el aspecto de que los muros tienen una especie de perspectiva en lugar de estar vistos desde arriba en la versión vanilla. Este queda muy bien. Luego, un mod que aunque sea un poco absurdo, yo aprecio muchísimo, es este. Workshops Without Floors. Son los workshops sin el suelo. A mí me gusta muchísimo más ver las mesas y los diferentes objetos sobre el suelo que está instalado en lugar de la forma cuadrada con la que vienen en la base de los gráficos oficiales. Así es un poco más confuso a la hora de construirlos, pero yo creo que visualmente es mucho más agradable. Luego tenemos otro indispensable para mí, aunque sea también una tontería, que son Bourbon's Dark Depths, profundidades oscuras. Esto lo que hace es que la niebla, en lugar de ser azul como es normalmente, se transforma en una niebla oscura. Así te da la sensación de Dwarf Fortress antiguo. La niebla obviamente me refiero a todo lo que se ven en los niveles inferiores. Y por último, no por ello menos importante, tenemos el Kentaros Stone Variations y Kentaros Bottom Improvements. Los Stone Variations son simplemente variación de las piedras base, dándoles una forma particular a cada una de ellas. Es muy práctico y muy bonito. Y luego Kentaro Bottom Improvements lo que hace es que agrega a los botones este fondo como de piedra de fondo que me gusta muchísimo. Quería hacer una mención especial a este mod de Nafari. Parece ser un overhaul completo, o sea, es una reescripción de todos los gráficos. Por si a alguien le interesa tener un mod ya que modifique todos los gráficos y que esté listo. Aquí hay uno. Tiene muy buena pinta. Y yo sé que hay muchos que ya están empezando a hacerlos poco a poco. Y puede que el mío sea uno de los que haya, con suerte. Ahora, ¿por qué, aunque yo lo llame mod, todavía le tengo cierto respeto en considerarlo como tal? Es porque la forma en la que estoy haciendo estas modificaciones no es un mod como los que se instalarían en Steam Workshop, por ejemplo, automáticamente, sino que estoy reemplazando los gráficos del juego de forma manual, uno a uno, bueno, carpeta a carpeta, de tal forma que siempre al abrir cualquier partida, estos gráficos se vean igual en todas. Estoy así también principalmente evitando tener que escribir complicados archivos de texto que son para mí un rompedero de cabeza. Esto tiene sus pros y tiene sus contras. No elimino los gráficos anteriores para poder usarlos si los necesito luego, sino que simplemente modifico el nombre de la carpeta original y coloco mis gráficos en una carpeta nueva con el mismo nombre. Os lo enseño directamente para que lo veáis, lo que hay que hacer para instalar los archivos que vais a descargar desde el enlace que os dejo. Muy bien, podemos ver aquí la carpeta data dentro del directorio de donde está instalado el juego, donde dentro vemos la carpeta Vanilla, Installed Mods, arriba tenemos la carpeta Arte. Estas son las carpetas que vamos a reemplazar o más bien suplantar por las que están en el mod. No sé exactamente cuáles son las carpetas que vamos a tener en el contenido cuando lo hayan descargado ustedes porque va a ir cambiando, pero de momento tenemos estas tres, las arrastramos directamente dentro del directorio, así, y podéis ver cómo tiene el mismo nombre que la carpeta de arriba, solo que añadido está un guión bajo y TOEN. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es seleccionar la carpeta original, en este caso art, y le agregas detrás alguna palabra, por ejemplo, de original. Y quitas la que dice TOEN para que quede artes a secas. Lo mismo hice con Install Mouse, le ponemos original y a la mía le quitamos mi nombre. Y por último aquí Vanilla le ponemos original y a la mía le quitamos TOEN. De esta forma lo que hacemos es que las carpetas originales se queden en su sitio para poder reutilizarlas luego y las carpetas de mi mod reemplazaron a las anteriores. Ahora supuestamente los gráficos deberían verse cuando cerremos y abramos el juego exactamente como los que se ven en mi preview. Si instaláis los mods de los workshops de Steam al mismo tiempo que mi mod, tenéis que saber que van a haber incongruencias.
de colores y probablemente algunas otras que no estoy considerando, por lo que he incluido también la carpeta de los mods que yo uso ya preparadas en caso de que necesitéis utilizarlas. Y con esto concluyo. Espero que disfrutéis los gráficos, que cada tanto lo vayáis actualizando porque voy a ir subiendo este archivo cada vez que tenga una cantidad sustancial de actualizaciones. Que lo probéis, que me deis feedback, que me comentéis qué cosas os gustan y que lo compartan con el resto de la comunidad. Recordad que ahora podéis uniros como miembros del canal para tener perks especiales. Podéis ver un botoncito debajo de este vídeo y de todos los demás que dice unirse, en donde vais a ver un pequeño resumen de qué es lo que te otorga esto. Y esto ayudaría muchísimo al crecimiento de este canal. De hecho, ya somos unos cuantos, estoy agradecidísimo de ellos. Y mientras más crezca la familia, mejor y más rápido va a avanzar el canal. Así que les agradezco de corazón, muchas gracias. Y nos vemos prontito en el segundo episodio de las Crónicas de Anurkar, o en el próximo stream de los que están programados. Y eso es todo, muchas gracias y nos vemos. Chau.